Santiago. Pensé que iba a agarrar piedras, hermano. Hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo te has portado? ¿En serio? Esa carita dice que no. Le pregunto a tu mamá. Dice que no. Dice que no. Santiago capítulo 1. Vamos a los versículos 22 hasta el 24. Vamos a estudiar esta noche. Hoy estaremos compartiendo Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Santiago 1, 22 al 24. Y quisiéramos compartir esta noche el tema, la más grande estafa. La más grande estafa. El diablo tiene preparado una grande estafa. Así es que capítulo 1 del libro de Santiago, el versículo número 22, y vamos a leerlo juntos para aprenderlo, ¿no? 1:22, ahí en sus Biblias, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Si nos das pantalla, hermano Julius, la pantalla, por favor. En los versículos anteriores, porque esta es una secuencia, déjame, a ver si nos acepta ahí está. Esta es una secuencia. En el contexto, habíamos aprendido que el Señor nos dejó 3 responsabilidades. ¿Por qué razón nos es difícil el poder aceptar la palabra? ¿Por qué cuando a veces Dios nos habla, nosotros no hacemos? Entonces, antes de este texto, el Señor dijo que nosotros deberíamos de tratar con 3 cosas en nuestra vida. Primero, dice que nosotros deberíamos desechar toda inmundicia. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos una arterioesclerosis espiritual. ¿Qué es la arterioesclerosis espiritual? Bueno, la arteriosclerosis física es que las venas se van engrosando y se van endureciendo por causa de agentes tóxicos, en este caso grasa, colesterol, y se van reduciendo su diámetro, y entonces van impidiendo que los nutrientes puedan pasar con libertad. Después tenemos problemas con presión arterial y un montón de cosas. Pero la arteriosclerosis espiritual también es así. Muchas de las veces lo que nos detiene de aceptar la palabra son nuestros pecados. La inmundicia que hay en nuestro corazón, los pecados ocultos, las cosas que no queremos soltar, las cosas que, aunque Dios nos habla, nosotros las mantenemos ahí. Ese sería un elemento que nos impide que nosotros podamos percibir la palabra.
Recuerden que estos hermanos que estaban en la dispersión estaban pasando por situaciones bastante complicadas. Habían perdido sus casas, probablemente habían perdido familiares, probablemente habían perdido amigos, habían tenido que salir de su lugar de origen para estar viajando, y seguramente ellos en su vida estaban luchando con algunas situaciones así. La segunda cosa que menciona la Escritura es que deberían aprender a recibir con mansedumbre la palabra. ¿Qué significa recibir con mansedumbre? Es recibir la palabra con docilidad. ¿Usted ha escuchado alguna vez a sus hijos decirle: a ver, mijito, saca la basura? ¿Y yo por qué? Hijito, recoge tal. Yo no lo tiré. Y hay ocasiones en que nosotros estamos así también con el Señor. Tenemos una orden de parte de Dios y el diablo, y a veces ni el diablo, a veces nuestra carne que es el mayor enemigo que tenemos, nos dice: ¿y por qué? ¿Tú por qué? ¿Por qué tienes que orar? ¿Por qué tienes que leer la Biblia? ¿Por qué tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué tienes que hablar de Cristo? ¿Por qué tienes que hacer eso? Que lo hagan otros. Tú no tienes tiempo. Y no recibimos la palabra con mansedumbre. Hay ocasiones en que nos está corrigiendo alguna área de nuestra vida. Nos está diciendo: hey, eso que estás haciendo está mal, deja de hacerlo. Esa actitud, porque ahorita vamos a ver cómo la palabra nos va a ir abriendo los ojos. La inmundicia es todo aquello que no combina con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses dice: todo lo honesto, todo lo puro, en eso pensar. Hay ocasiones en que nosotros tenemos ahí en nuestra cabeza un montón de inmundicias, un montón de basura que nos impide pues que el agua llegue al tinaco, que la palabra llegue a donde debe de llegar. Hay un proceso en computación que se llama saturación. De hecho, hay dos tipos de discos duros. Bueno, hay tres, pero vamos hablando de los comunes. Tenemos el FAT, que es el común, y tenemos el sólido, el solid state, el estado sólido. Entonces, si usted va a comprar una computadora, yo le recomiendo que compre una con solid state hard drive, o sea, con un disco duro, pero solid state. Ese es menos probable de que se dañe con virus, eso. Pero el FAT lo que hace es que un virus entra y empieza a multiplicar todos los archivos hasta que satura la memoria. Hay ocasiones en que nosotros en nuestra vida estamos permitiendo tantas cosas en nuestra vida que ya no tenemos la capacidad de recibir la palabra. Hemos metido tanta música secular, tantos conceptos humanos, tantas cosas perversas en nuestra cabeza que la palabra no tiene cabida. Y cuando viene, nosotros no estamos dispuestos a atenderla. Yo le pregunto algo ahorita a las mujeres. ¿Qué sienten ustedes cuando la Biblia dice: sométanse a sus maridos? ¿Cuál es la reacción? ¿Y por qué? Pues es lo que dice la Biblia. ¿Cómo reacciona usted cuando el Señor le dice a usted como padre: disciplínalos en la disciplina del Señor? Dice: no, yo lo disciplino en mi disciplina. O recuerdo estando en una clase sobre la familia, alguien se levanta y dijo: ¿y por qué tengo que amarlo sacrificialmente a mi esposa? Pues porque la Biblia lo dice. Mi hijo me preguntó una vez: ¿por qué tú eres bueno con mi papá, con mi abuelo, si él mismo dice que él era bien malo contigo? Digo: porque la Biblia dice que yo debo honrar a mi padre. Solo por eso. No se lo merece, como dice el del tango, ¿verdad? Pero tengo que honrarlo, porque eso dice la palabra. Punto. Nos es difícil recibir con mansedumbre la palabra. Nos es difícil cuando llega el soldado al ejército. Estaba viendo hasta el último hombre. Cuando este hombre llega al ejército, le dice el sargento de mando, le dice: señor, aquí la primera cosa que usted tiene que aprender es 2 palabras. ¿Saben cuáles son? Sí, señor. El apóstol Pablo aprendió esto.
El apóstol Pablo, cuando va en camino a Damasco, el Señor se le aparece y dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ipso facto. El Señor nos habla, nos habla, nos habla, nos habla, nos habla, nos habla, nos habla y nos habla. Hasta el momento se nos hace un callo. Dice Efesios. Dice que el corazón se vuelve duro. El escritor a los Hebreos dice: obedezcan en tanto que se dice hoy, para que el corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Por eso dice la inmundicia. En segundo lugar dice: aprenda a recibir con mansedumbre. En otras palabras, cuando Dios habla, digamos como dijo, ¿quién? ¿Alguien recuerda? Samuel: habla que tu siervo oye. Habla que estoy listo para obedecerte, Señor. Tú nada más dilo. El centurión le dijo a Jesús: Señor, solo basta con que tú lo digas. Tú lo dices y será hecho. Solamente dilo, Señor. La tercera cosa que menciona Santiago es que nosotros deberíamos dejar que la palabra eche raíces en tu corazón. Dice la palabra implantada. La palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Les decía la semana pasada, antiguamente había mucho la costumbre de memorizar textos bíblicos. Hoy la iglesia contemporánea no memoriza textos bíblicos. Se memoriza canciones, se memoriza oraciones, se memoriza un poco, pero palabras no se... Si nos quitaran ahorita la Biblia, hermano, no sé qué pasaría con muchos creyentes. En Colosenses 3:16, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué no tenemos palabra? Porque no la memorizamos, porque no le ponemos atención. Dice que debemos dejar que la palabra enraice en el corazón. Esto es el preámbulo para lo que vamos a predicar esta noche. Ya desde ahí ya estamos ahorita ya medio incómodos, ¿verdad? Ay, pastor, ya no voy a venir los miércoles, pastor. Mira, donde usted vaya, el Señor le va a hablar. Acuérdense de eso. Ahora, la recepción de la palabra, hermanos, debería de producir en nosotros obediencia visible e inmediata. Le repito, la recepción de la palabra, o sea, cuando usted escucha la palabra, a ver, vamos a ser honestos, ¿cuántos muchas veces han oído aquí y han dicho, ya han pensado: Dios me está hablando? ¿Y qué ha hecho con eso? Dice: Dios me está hablando, pero no le estoy haciendo caso. Pero no me gustó lo que me dijo. Pero no me gustó que esto. A veces estamos nosotros en esas condiciones. La palabra, cuando la recepcionamos, debería producir obediencia visible e inmediata. Decía mi pastor: obediencia tarde es igual a desobediencia. Híjole, qué tremendo, ¿no? Bueno, ya cerramos nuestra Biblia y nos vamos a casa. No. Vamos a ver las órdenes expresadas en esta sección. En esta sección de la palabra, empezamos con el versículo número 22. Esto fue lo que vimos en la predicación anterior. Esa fue la conclusión de la anterior. Pero aquí dice el versículo número 22. ¿Con qué, a ver a los hermanos del seminario, con qué empieza este versículo? No. ¿Qué es eso? ¿Con qué empieza el 22? Porque están perdidos. Una conjunción lógica. Fíjese, ahí van las conjunciones. En el versículo número
18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, fue la palabra la que te trajo al camino del Señor, fue la palabra la que te convirtió, fue la palabra la que produjo fe, fue la palabra la que te convenció de tu necesidad de Dios, fue la palabra. Es la palabra la que te va a hacer fructificar, es la palabra la que te va a hacer crecer, es la palabra la que te va a dar un crecimiento sostenido. Por eso el versículo número 19, por eso utiliza la palabra por esto. Por esto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Puesto que la palabra es el elemento que nos está dando la victoria, dice, debes aprender a desechar en tu vida la inmundicia, la abundancia de malicia, debes recibir con mansedumbre la palabra, implantada en la cual puedes salvar tu alma. Pero luego dice el versículo 22, pero no solamente la recibas, no solamente la oigas, no solamente la entiendas. ¿Ya le agarramos el hilo? Estamos haciendo un exégesis de lo que dice la Biblia. Y dice el versículo número 22, pero sed hacedores. Y usa el término poital logo. Es haz la palabra. Me gusta mucho una aseveración de Paul Washer. Dice, Dios se compromete a cumplir sus promesas, no lo que tú pides. Está padre esa, ¿no? ¿Verdad, Fermín? A veces nosotros le pedimos y dice, Señor, no, es que ese no está en el plan que yo tengo. Y luego cuando pasan los años dices, ya entendí cómo estaba la onda. Estaba una pareja, estaban en el instituto Río Grande, y me hablaron para preguntarme porque se querían casar. Los dos estaban muy enamorados, habían orado al Señor y estaban convencidos que era la voluntad de Dios que se casaran, ya eran mayores de edad. Los dos querían caminar en el ministerio y ellos estaban convencidos de que era lo que Dios quería. El muchacho se va muy contento, se va a Querétaro, que era donde vivían los papás de la muchacha, a pedir la mano. Y cuando llegan a Querétaro a pedir la mano de la muchacha, el papá le dice, no estoy de acuerdo que ustedes se casen. La muchacha se molesta con el papá y le dice, pero papá, yo ya soy mayor de edad. Dijo, pues no quiero que te cases. Y le dice a su novio, ¿sabes qué? Pues vámonos y nos casamos allá. Pero este muchacho quería obedecer a Dios. Y me dice, él me habló y dijo, pastor, tenemos esta duda. El hermano fulano de tal, nuestro pastor, nos dijo que habláramos, que le echáramos una llamada. Y me pregunta, y me dice, pastor, ¿qué debo de hacer? Dije, mira, hijo, cuando es la voluntad de Dios, Dios abre puertas. Entonces no solamente te da paz, sino que te abre las puertas. Si esa puerta está cerrada, yo creo que es la voluntad de Dios, que tú has estado orando. Creo que es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo de Dios. Así es que aprende y espera el tiempo de Dios. Entonces usted me recomienda esperar. Le digo, sí, porque ya Dios te puso esa duda. Entonces no vayas. Yo fui árbitro de fútbol y ante la duda no la marcas. Puede decir que pasaron 6 meses, 7 meses y el Señor cambió el corazón del papá. Ahora es el consentido de su suegro. Ser hacedores de la palabra. ¿Por qué él no se quiso casar? Porque quería que su futura esposa honrara a su padre. No nos podemos casar así, teniendo enfrente la contra de tu papá. Mejor honra a tu padre y esperamos. Ella no estuvo muy de acuerdo, pero al final aceptó. Y ahora los dos reconocen que valió la pena esperar en el Señor. Hermanos,
las órdenes que tenemos en la palabra, dice, ser hacedores. Y la palabra, el significado literal es, háganla, no la sepan, no la dominen, no la comprendan. Usted puede conocer las etimologías griegas y los significados y todos los sinónimos, y usted puede entender completamente, pero si usted no lo hace, de nada le va a servir. Dios revela su voluntad en la palabra, hermanos. En Romanos 1 dice, ahora nos ha hablado por la palabra. En 2 Timoteo 3:16, la palabra en la escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir. El apóstol Pedro menciona, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Es decir, Dios revela su voluntad en la palabra. A veces le creemos más a un sueño, hermano. Ya casi no, pero casi me preguntan, pastor, es que anoche soñé, fíjese que pasó esto. No, se comió una hamburguesa, está mal. No, es que, hermano, la vez pasada soñé que esto, que comió unos tacos de cabeza. No, pues ya no tome, pues cómaselos de pie, ya no se los coman. Está mal. Le hacemos más caso a otras cosas que a la palabra, hermanos. Es que yo pienso, es que yo creo, es que yo opino. Hermano, las opiniones son muy bonitas, pero ¿qué dice la palabra? Alguien viene y me pregunta, pastor, ¿pueden las mujeres pastorear? Le digo, pues sí pueden, pero no deben. Pero ¿por qué no, pastor? Si en la Biblia dice que ya no es varón, ni hombre, ni mujer, y que no sé qué. Hermano, es muy claro, si alguno anhela obispado, necesita tener dos cosas. Entre todas las listas que menciona para el pastorado, menciona dos. ¿Cuáles son esas dos? Que no puede cumplir la mujer. Marido de una sola mujer y gobernar su casa. Tan. Y a veces les digo, a ver, mi hermana, si usted puede ser marido de una sola mujer y si usted puede gobernar su casa, si usted puede ser marido de una sola mujer, usted es lesbiana, no puede estar en el ministerio. Y si usted gobierna su casa, está violentando una regla en la Biblia, porque la cabeza de su hogar es su marido. No es cosa mía, es lo que dice la Biblia. No se trata de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero. Por mí no tengo problema. Es más, a veces hacen hasta mejor trabajo que nosotros. Pero eso no dice la Escritura. Dios reveló su voluntad en la palabra. ¿Dónde estás basando tus decisiones? ¿En tus instintos? ¿En tus reacciones? ¿En tus emociones? ¿En tus sentimientos? ¿O en la palabra? ¿Recuerdan ustedes a David? David estaba allí viendo cómo llevaban los filisteos sus dioses y decía, wow, estos cuates tienen un sistema más sintetizado. Voy a aprovecharme y voy a usar ese mismo método. Ellos son más modernos que nosotros los judíos. ¿Saben por qué? Porque los judíos tenían que levantar como 200 sacerdotes, 200 levitas para ir cantando, danzando y haciendo y tantas cosas para llevar el arca del pacto. Los sacerdotes, los que iban a cargar, los levitas que iban a cargar el arca y todo. Ellos eran los indicados. Pero dijo, no hombre, yo voy a, ¿cómo llama esto? Hacerlo más pequeño. Simplificar. Yo soy más inteligente que Dios, voy a simplificar. Háganse un carro nuevo, pónganle 2 bueyes que no han sido uncidos y pónganle nada más un solo judío que vaya. Vamos a simplificar. Hemos encontrado la solución perfecta. Sí, se murió Usa. Después que se muere, ¿qué dice David? Dios dice claramente cómo debíamos de llevarlo, pero por no haberlo hecho así, ahora la tragedia ha tocado a nuestra puerta. A veces nosotros vamos así. Dios nos revela su voluntad a través de la palabra. Por eso no nos gusta la palabra. La segunda cosa es que Dios dio su espíritu para iluminar al creyente.
En Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a recordar la palabra. ¿No dice eso? Eso no lo puede hacer cualquiera. En 2 Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no pueden entender la palabra. A veces usted está tratando de que un inconverso piense como usted y es imposible. ¿Por qué? Porque él no percibe las cosas que son espirituales. ¿Estamos entendiendo? Pero a usted sí, Dios le ha dado esa capacidad. El Espíritu Santo que mora en usted le está enseñando, iluminando, no revelando. Porque luego andamos con la revelación progresiva, ¿no? Que ahora el Señor le añadió. No. Apocalipsis es muy claro. Ya no se le puede añadir ni quitar a la palabra. Pero lo que hace el Espíritu Santo es que nos ilumina para poder entender la palabra. Esa verdad nos es revelada por la iluminación del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Estamos entendiendo? La tercera cosa es que Dios dio la capacidad de entenderla. Dios no te puede demandar lo que tú no entiendes, mi hermano. Dios no es como nosotros. El Señor Jesucristo explicó con una parábola y con otra parábola y con otra parábola y con otra palabra y con otra parábola y con otra parábola y con una metáfora y con un símil y estuvo tratando de explicarle a la gente hasta que lo entendiera. Si usted lee el libro de Esdras y Nehemías, el capítulo 8, capítulo 9, si usted va y lo busca allí, dice, pusieron el sentido tratando de entender, y cuando entendieron la palabra, dice que el Espíritu Santo hizo una obra tremenda en el corazón de ellos y se arrepintieron. Porque entendieron la palabra. Cuando de veras hay un entendimiento tácito, dejamos de hacer lo que estamos haciendo mal. Dice la Biblia, hay una historia de un hermano, un pastor, vino con la hermana y le dijo, hermana, ¿qué le pareció el mensaje del domingo? El domingo pasado, él queriendo ver si habían aprendido o no. Dice, ¿cuál fue el título del mensaje del domingo pasado, hermana? Y dice, mire, hermano, no recuerdo el título ni recuerdo el pasaje. Lo que sí sé es que llegando a mi casa, quité la pesa falsa de mi tienda y puse la correcta. No es tanto que entiendas o no, sino que lo que sabes que Dios te está diciendo que debes de corregir, lo hagas ya. Sea una actitud, sea un pensamiento, sea una acción, sea lo que sea. Dios te ha dado la capacidad de entenderla. Dios espera una obediencia total e inmediata. Si usted lee, por ejemplo, en Deuteronomio 6, 4 al 9, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás y las repetirás a tus hijos. Y si vemos Mateo 7, 24, 27, dice, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. No es solamente oírla. En Juan 13, 17, Jesús menciona, si sabes estas cosas, vas a ser feliz cuando las hagas. No es el conocimiento per se el que nos da eso, hermanos. Tu carácter no es formado, sino es por la obediencia en la palabra. En Lucas 11, 28 dice que la oye, la entiende y la guarda. El apóstol Pablo en Romanos 2, 13 habla igual de la misma manera. La palabra debe llevarte a la obediencia. Pero a veces somos como los fariseos. Estamos buscando cómo evadir la palabra. Les pongo un ejemplo. El sábado tiene que guardarse. Pero ellos en la Mishnah habían establecido algo para poder más o menos calcular el sábado. Entonces ellos podían caminar, me parece que 500 estadios, podían caminar cierta distancia que era permitida por ellos, no por la palabra. El sábado era un tiempo de recogimiento. El sábado tenía que ser un tiempo de oración, de análisis de su vida espiritual, de examinarse a sí mismos y estar en comunión con Dios.
Pero ellos ya habían encontrado una manera. Podían caminar 2, 3 cuadras. Y entonces en cada 2, 3 cuadras ponían un artículo de su propiedad y luego de ahí podían caminar otras 2, 3 cuadras y ponían otras. Es que el viernes se pasaban poniendo para hacer trampa. A veces somos nosotros así con la palabra. Ayer cuando estábamos compartiendo con los varones en la reunión arriba, alguien dijo de un alcalde que robó por allá en México y lo descubrieron y dijo, sí, pero nomás robé tantito. Y así somos nosotros. Nomás tantito. Buenas noches, hermanos, ¿estamos bien? Ahora miren, vamos a Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí está la gran estafa. Cuando tú solamente escuchas la palabra, luego va a utilizar una metáfora. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces vamos a tocar ese punto. Cuando se tarda en obedecer, se cae en una falsa vida espiritual. Se le llama religiosidad intelectual. Entiendes que Dios te habla, pero no estás dispuesto a entender para lograr un verdadero cambio. Esto produce el más grande autoengaño. Tardas, lo olvidas. Por eso en las congregaciones tenemos aquí no lo hacemos normalmente, pero en muchas congregaciones en la noche que se tiene la prédica, se da la predicación y luego si el Señor tocó su vida, se le invita al altar. Y usted pasa al altar. Y usted ahí se compromete con el Señor. El problema es que muchas de las veces apenas nos levantamos de ahí, nos regresamos. Fue solamente una exhibición de espiritualidad falsa. Porque luego que llegamos a la casa nos olvidamos de eso y continuamos la vida como siempre. Más adelante el apóstol Santiago va a decir, la religión pura y sin mácula es esta, visitar al huérfano y a la viuda de sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Porque eso es una falsa religiosidad. Cuando tú oyes la palabra y tardas en obedecerla, la vas a olvidar. El diablo se va a encargar de quitar esa palabra y que te decidas obedecerla. Gloria a Dios. Que están muy serios, hermanos. A veces creo que estoy solo. Hola. Say hi. Utiliza una metáfora perfecta. La palabra como espejo. La palabra sin ser obedecida se hace infructuosa. La palabra como un espejo alumbra y revela pecados, motivaciones, carácter, pensamientos, palabras, actitudes. La palabra va a enseñarte y te va a decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y tú lo vas a ver como en un espejo. Tú vas y te miras al espejo y dices, muchos no tienen ni espejo, hermanos, en sus casas. Estaba malo, pero ya me puse ahora, mañana no lo puse. Estaba con mucho Siéntate, Carlitos. No, tengo aquí porque tengo mis 4 horas afuera. Ah, sí. Ah, bueno, ok. Ah, cuídate mucho. Me la va a revisar porque te preocupa. Ya me puse perdón ahora mañana. Ya. Ah, ok. ¿Pero vomitaste o no? Sí, bastante. Ok, pero ya estás mejor. Sí, me tienen 10 horas años. Ok, vamos a estar orando por ti, hijo. Dios te bendiga, hermano. La palabra es como un espejo, alumbra. Muchos no tienen espejo en su casa. Tienen la foto más bonita,
¿Están entendiendo lo que quiero decirles? No tienen espejo. Tienen una foto de ustedes, la más bonita. Entonces vienen y se miran al espejo, miran al espejo, pero es una... ¡Uy, qué guapo estoy! Tienen una edad de 15 años las hermanas, ¿verdad? Dice, wow, ni una sola arruga, ni una sola cana. Qué bonito soy, cómo me quiero. Eso es lo que está hablando, es un autoengaño. Pero luego cuando salimos decimos, ¿cuántos años tiene? 20. Dijo, no le estoy preguntando de cuánto tiene de casada, sino cuánto tiene de edad. Y luego usted le dice su edad, dijo, ay, lo corrimos en aceite. No, pero si yo me vi bien bonito en el espejo, no era espejo, era una foto. Hay unos espejos ahí ¿cuántos han ido aunque usted no lo crea, ahí en San Antonio? Bueno, vamos a llevarlos a todos. Hay un espejo donde usted se para y se mira así. Hay otro que se mira así. A nadie le gusta el otro. Entonces las hermanas todas quieren comprarse uno del primero. ¿Y dónde lo venden? ¿Y cuánto cuesta? Bueno, así somos con la palabra. La palabra empieza a revelarnos pecados de nuestra vida, motivaciones incorrectas en nuestra vida. Usted puede estar haciendo algo bueno con una mala motivación. ¿Te acuerdas a Ananías y Zafira? Iban y donaron algo a la iglesia, pero con una mala motivación. ¿Te acuerdas a Sanbalat en el Antiguo Testamento? Querían trabajar con los judíos, pero el Señor dijo, no hagas alianza con ellos porque ellos lo que quieren es amolarte. O sea, hacen cosas buenas con motivaciones equivocadas. El Señor nos va... Carácter. ¿Cuántas veces el carácter de nosotros nos falla terriblemente? Pensamientos. ¿Cuántas veces nuestras cabezas están llenas de basura? Palabras incorrectas. ¿Han escuchado de repente cómo hablan los jóvenes hoy? En inglés. En nuestros tiempos nos lavaban la boca con jabón y nos tumbaban los dientes. Hoy en día, ay, qué tremendo es mi hijo, mira, ay, ¿no? ¿Cómo dijo? Le mentó a la madre bien bonito. Claro. Actitudes. Vienes al espejo y te dicen, mira, este eres tú. Yo creo que porque tengo poco pelo ando bien peinado. Y en la mañana me levanto y tengo los 3 pelillos levantados así. Digo, ay, el espejo. ¿Qué te importa? Le digo. Y dice el espejo, no, a mí no me importa, el que va a salir es tú así, el que va a salir allá a pasar vergüenza eres tú, si quieres, lárgate así. Sí, yo tengo un espejo que me habla. Se lo compré a Cenicienta. A la mamá de Blancanieves, a la madrastra de Blancanieves. Sí, se lo compré en un garaje. El espejo va a revelártelo. Pero no te va a limpiar, no te va a quitar la cosa que traes aquí, ni las que traes aquí, ni los pelos parados. Te dice, hey, traes baba, lagañas y los pelos parados. Lávate la cara y peínate. Pero no te va a peinar. Entonces tú te vienes y llegas a la oficina con mucho traje y corbata, pero con las lagañas, la baba y los pelos parados. Pero si no acciona, ¿qué va a hacer? Dice. ¿Sí dice? Dice, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Cuando se tarda en obedecer, hermanos, Dios habla, pero no hubo quien quisiera obedecer. A veces somos muy generosos. De hecho, yo estuve en una congregación predicando una vez y les dije, el problema que ustedes tienen es que son muy generosos. Amén, hermanos. No, aquí damos todo. Si no, todos se lo pasan al de atrás. Al de al lado. No, y hasta el que no vino. Ay, para que el hermano fulano hubiera venido. Pero Dios está hablándote a ti. No está hablándole al hermano fulano. Al hermano sutano. Deja que Dios le hable y lo van a ver por Facebook y deja que Dios le hable en otra cosa. Bueno, si es que lo miran. ¿Qué haremos con este mensaje, hermanos? Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Cuando tú eres oidor, solo te estás engañándote a ti mismo. Lo que te puede dar efecto es cuando lo pongas en práctica. Concluyo. Si usted tiene un dolor de cabeza, presión arterial alta, diabetes, usted tiene que tomar medicamentos. ¿Sí o no? Duele la cabeza, bueno, le dicen, bueno, se tomó la pastilla de la presión. ¿Sí sabían que la pastilla de la presión se la tiene que tomar todos los días a la misma hora? A la misma hora tiene que tomársela. ¿Por qué? Es como un resorte, su presión es como un resorte. Entonces la pastilla, el químico, hace que el resorte se mantenga comprimido en la parte que no le afecta. ¿Ah? Entonces usted se tomó el medicamento a las 8 de la mañana, entonces la duración le va a durar hasta las 9. Pues nos dejan un margen de error de 1 hora. Pero usted se toma la pastilla a las 9. La pastilla tarda media hora en hacer digestión en el estómago y luego en entrar al torrente sanguíneo. Entonces, en ese espacio de tiempo, ¿sabe qué pasó con su presión? El resorte brincó hacia arriba. ¿Cierto o no, señor posible médico? ¿Sí o no? Y usted dice, ¡ay! La pastilla no sirve. No, lo que no sirve es usted. 7:45, 7:50, tómese la pastilla a las 8, con la hora que se la tomó. ¿Por qué? Porque va a tardar media hora. Le da un tiempo de tolerancia de 1 hora. Usted puede oír la palabra y entenderla y comprenderla, y es más, ser un exégeta y darnos unas clases extraordinarias, pero si no lo hace, si no lo practica, no le va a servir de nada. Es una persona autoengañada. Porque el diablo se va a encargar de que olvide la palabra. Y después se va a convertir en un callo en usted. Y ya ni siquiera va, ya ni cañonazos. Alguien se ha puesto antibiótico para la gripe. Y le dieron, y el doctor le dijo 5 inyecciones. ¿Alguien le han dado 5 inyecciones? ¿Alguien sabe por qué son 5 inyecciones? ¿No saben? No, yo no voy con ese médico. No me quiere matar, no. Ah, ok. Las que van a sanarlo son 3. A la segunda usted ya se siente bien. La tercera lo que hace es matar. Y las otras 2 son de refuerzo, se llaman, para que usted no genere una resistencia química.
Entonces, si le dieron 5, ¿cuántas son? 5, es más, pida 6 para que se le pongan parejas. 3 y 3. 5. Que entendió. 5. Las 3 son para curarlo. Las 2 son para protegerlo. Vean la necesidad de su pastor. Fui con el médico, traía un problema y me ponen, ¿alguien sabe lo que eran bezetacil? Estamos hablando de allá de la época del kikiriki. Hoy son las acitromicinas, ya son otros, ceftriaxonas, hoy son otros medicamentos. Antes era bencilpenicilina, era bencetacil. Bencilpenicilina, 1.500.000 unidades. O sea, te volvías millonario de la noche a la mañana. Pero esos son cristales de penicilina. Y los cristales de penicilina duelen. Entonces yo fui con un tremendo problema de estreptococo en la garganta. Con eso voy a concluir. Voy con el médico me dice 5. Ok. Fui a la segunda, ya andaba como gallito giro, ya estoy listo. Dije, bueno, póngame la tercera. Me pusieron la tercera. Dije, no, ya estuvo, ya. 2, ya andaba bien, ya esto fue. Yo soy mejor que el médico. Lo veo el domingo en la iglesia y me dice, pastor, ya se puso las inyecciones. Le dije, brother, con 3 tuve. Se puso las 2 que le faltaban. No, ya estoy bien. Ok, aquí lo veo en 10 días. Pues en una semana estaba de regreso en el consultorio enfermo otra vez. Nada más que ahora fueron 1 en la mañana, 1 en la noche. 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 Fueron 8. Ya parecía regadera yo. Si Dios le habla una vez, hermano, hágale caso. Pues de pie. Amado Dios, te damos gracias esta noche por tu palabra. Perdónanos por creernos más sabios que tú. Perdónanos por pretender que tenemos mejores ideas que tú. Perdónanos por ser tardos, Señor. Toma nuestros corazones y enséñanos hoy, Señor. No dejes que esta palabra caiga en tierra estéril, sino que tu Espíritu Santo la haga germinar y que nos ayude a retomar el paso de ser espirituales en verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos.